puedan prender sus cámaras, por favor, para que mi hermana Nayari les pueda ver. ¿Ya? Entonces, el Señor bendiga a mi hermana Nayari y a todos los que se han conectado. Entonces, antes de comenzar este taller, vamos a hacer una oración. Ya vamos a hacer una oración y para poder dar comienzo a este taller. A ver, cerramos nuestros ojos y oramos. Padre eterno, en esta hora, Señor, vamos ante tu presencia, agradecidos por tu amor, tu misericordia que usted ha tenido con nuestras vidas durante este día. Gracias por permitirnos, Señor, poder hacer esta conexión, Señor. Ayuda a mi hermana que irá, Padre, a hablar de este tema, Señor, que todo lo que se haga, Padre, sea para en honor, en gracia, Señor, para ti, Señor, que nosotros podamos estar atentos, Padre, a todo lo que se va a hacer en esta hora. Bendice a mi hermana, Señor, y a todos los que están conectados. En el nombre tuyo vamos a comenzar. Amén y amén. Amén. Entonces dejo con ustedes a mi hermana Nayare, que el Señor le bendiga. Mi hermana Nayare, ahí comienza entonces mi hermana. Buenas tardes a todos mis hermanos. Mi nombre es Nayare Serna, soy de profesión psicóloga, trabajo actualmente en el ámbito de la educación y bueno, para que me conozcan, mis pastores son Elías Moras y la pastora Juanita Díaz y ellos son de la iglesia de Purén. Así que ahí participo con ellos y bueno, la idea de realizar esta actividad me tiene bien contenta, pues considero que es una bendición que podamos compartir, que podamos conocer un poco de estas temáticas desde otra perspectiva y también me interesa mucho hacer de este espacio un espacio que sea ameno, un espacio que sea acogedor, así que para eso siéntanse también en confianza de hacerme cualquier pregunta o de hacer algún comentario. Aquí la idea es que estemos en un espacio que sea confortable, que sea grato para todos los que vamos a estar acá presentes. Así que, bueno, yo me he presentado, pero también me gustaría conocerles más a ustedes. Entonces, como yo sé que de repente cuesta así presentarse o hablar, o de hecho prender la cámara a veces cuesta un poco, o interactuar, porque es distinto que estuviéramos todos en un mismo espacio, a estar desde la casa, que el ruido, que los hijos, que cualquier cosa está haciendo interferencia, entonces cuesta un poco de repente hacerlo así. Así que vamos a hacer como una dinámica para poder irnos conociendo y romper un poco el hielo que surge en estos espacios. Así que la dinámica va a consistir en lo siguiente. Miren, yo les voy a nombrar algunas frases y si usted se siente identificada con esa frase, usted se va a ir donde dice reacciones y va a tratar de poner un dedito hacia arriba si esa frase se identifica o le representa a usted. Si no me identifica, si no me representa, no voy a subir nada. Pero la idea es que todos podamos ir mirando a los compañeros, es decir, a los hermanos que están acá en la cámara, ¿cierto? Para que vayamos conociendo a nuestros hermanos a través de esta actividad. Entonces, vamos a partir. Entonces, recordemos que tenemos que poner un dedito hacia arriba si nos representa la frase. Por ejemplo, la primera frase dice, me gusta cantar. ¿A quiénes le gusta cantar? Muy bien, estamos viendo muchos deditos. Muy bien. Vamos con otra frase. Dice, me gusta ver series. Ah, tenemos muchas más. Muy bien, vamos con otra. Me gusta andar en bicicleta. Por ahí, nuestra hermana Ninette. Muy bien.
nuestra hermana Cristi, tenemos varios dedos levantados también. Vamos con otra, dice, me gusta dibujar. Muy bien. Con otras. Muy bien. ¿Tengo hijos? ¿Quiénes tienen hijos? Muy bien. Me gustan las mascotas. Vamos a ver los hermanos animalistas. ¿Dónde están? Muy bien, tenemos hartas manos. Me gusta salir a caminar. ¿A quiénes les gusta caminar? Hartos deditos, muy bien. Me gusta ver memes cristianos. Muy bien. Otra frase dice, me gusta hacer actividades de servicio social. Muy bien. Tenemos harto dedito. Coloquen un me gusta los que se sienten amados. Eso, tenemos muchos deditos. Muy bien. Que levanten el dedo los que les gusta tejer. A las personas que les gusta tejer. Muy bien. A las personas que les gustan las plantas, las flores, la naturaleza. Muy bien. Tenemos varias también. Bien, con esta pequeña actividad que hicimos, lo que estábamos haciendo era un poco distender el ambiente y ponernos más activos para estas temáticas que vamos a conversar. Aunque a medida que vayamos haciendo el taller nos vamos a ir dando cuenta que las cosas que mencioné en este listado se relacionan mucho con lo que vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a ir comenzando y para eso voy a proyectar, compartir pantalla. Necesito que me coloquen como anfitrión o coanfitrión. Hermana Elizabeth. La hermana Macarena, ¿puedes hacer eso tú? Estoy viéndolo. Ahora sí, hermana Nayare.
Ustedes me dicen si se ve o no se ve. Ahora sí. Ya, perfecto. Mi computador parece estar un poco lento. Ya. Ahí Entonces, sí. al tema que nos convoca hoy. Ansiedad, depresión, vamos a ver algunas claves para el manejo de esto. Primero les voy a mostrar los objetivos del taller. Como objetivos del taller tenemos primero conocer los conceptos de ansiedad, estrés y depresión como problemáticas que aquejan en este tiempo y conocer sus principales síntomas. Finalmente, conocer algunas claves para el manejo de estas afectaciones. Es muy importante hablar del tema de la salud mental, lo que tiene que ver con el autocuidado, porque en el fondo ese es como el objetivo que tiene este taller, que nosotros nos autocuidemos o seamos más conscientes de cómo nosotros podemos estar siendo afectados por estas situaciones. Entonces debemos aprender a adquirir formas de manejar estas situaciones. Entonces, en primer punto, ese es el principal objetivo. Segundo objetivo es que también esto me favorece a ser más empático y a saber cómo actuar si yo conozco a una persona, por ejemplo, si en mi familia hay alguien que está padeciendo estas cosas, o en todo lugar. ¿Y por qué? Porque la verdad es que estas cosas como problemáticas o diagnósticos, la verdad es que son bien comunes. Aquí hay una imagen que lo puede mostrar, dice que la depresión ocupa el tercer lugar en las enfermedades más comunes de la población en el mundo. El 50% de las enfermedades mentales surgen a partir de los 14 años y las enfermedades mentales son la causa más frecuente de incapacidad en adolescentes del mundo y afecta a todos los aspectos del desarrollo, de salud y desarrollo físico, mental y social. Las estadísticas, los estudios que se han realizado muestran esta gran incidencia. Es como de cada 4 personas, una estaría con mucho riesgo de padecer depresión o una ansiedad. Y también lo otro que es súper alto tiene que ver con el tema del suicidio, que es la segunda causa de muerte en jóvenes de 14 a 29 años. Y mire, como dicen aquí en la imagen, 800.000 personas mueren mundialmente al año por esta causa. Son muchas. Son muchas las personas que fallecen producto del suicidio y generalmente afecta a jóvenes. La población joven o adulta joven son las más afectadas. Entonces, en vista de todo eso, y lo otro es que estuve mirando también antes de ponerme a realizar a preparar esta actividad, puse a ver que ahora con el tema de la pandemia, esto se ha, de cierto modo, ha aumentado, está mayormente esta posibilidad de que las personas estén padeciendo esto como cuadros, la depresión y la ansiedad. Y sinceramente creo que todos en algún momento en este tiempo de pandemia hemos pasado por estados así. Yo creo que no existe persona que no las haya pasado. Porque a medida que vayamos haciendo el taller vamos a irnos dando cuenta de esto, que realmente cualquiera puede ser proclive a sufrir estas problemáticas. Ahora, la pandemia, que es un gran tema y que nos convoca, ha dado lugar, ¿cierto?, a muchas emociones negativas, como el miedo, la ansiedad,
la incertidumbre, ¿cierto? De no saber qué va a pasar mañana, la impotencia que surge de no poder hacer nada, tener que la estabilidad que tenía antes ahora se ha perdido, el tema del aislamiento, la pérdida de estabilidad y un sinfín de cosas más que son como consecuencias de la pandemia que están afectando nuestra vida emocional. Entonces, este ha sido un tiempo bien difícil para todos nosotros y es muy importante que nosotros reflexionemos en cómo ha sido este tiempo. Pero quiero que ampliemos la mirada y que no nos quedemos solo con lo negativo, sino que también seamos capaces de ver que este tiempo también ha traído cosas positivas. Por ejemplo, una cosa positiva es que ahora se valora más a las personas, se valora más la salud. Por ejemplo, lo positivo es que como que la naturaleza ha tenido como un descanso, los mares están más limpios, la naturaleza ha ido tomando más lugar por las calles, cuando uno ve las noticias, ¿cierto? Que los animalitos recorren las ciudades, están pasando cosas que eran como que está volviendo una suerte de equilibrio. Y en nosotros las personas igual, nos ha dado mucho para reflexionar. Entonces, yo les podría hablar de muchas cosas, pero la idea mía ahora es que ustedes me cuenten también cómo ha sido para ustedes este proceso de pandemia. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a aprovechar el chat y a través del chat ustedes van a escribir en una palabra cómo ha sido este tiempo de pandemia o cuarentena para ustedes. En una palabra definamos cómo ha sido. ¿Qué palabra ocuparían ustedes para darle un significado a esta pandemia? Vamos a darle unos 2 minutos para que ustedes piensen en una palabra y la escriban. Voy a dejar de compartir para poder ir leyendo. Ya. Tenemos varias que ya se han puesto. Ya. Tenemos tranquilidad, tenemos aburrido, incertidumbre, terrible, no soporto el encierro, incertidumbre, angustia, bendición, adaptación, cambios, sorpresiva, introspección, muy bien, muy difícil, amor, bien. No sé si queda alguien más que coloque, o ya estamos casi todos. Bien, yo sé que escribir en una sola palabra todo lo que ha sido cuesta, no es fácil. Si pensamos en esta palabra, cuesta un poco hacerlo, pero me gustaría abrir ahora a alguno de ustedes, el que desee comentar y que nos cuente
¿por qué escogieron esa palabra y no otra? ¿Por qué es significativa esa palabra? A mí me llaman mucho la atención algunas palabras que escribieron aquí, pero me gustaría mucho que algunos quisieran compartir. ¿Quién desea compartir por qué puso esa palabra? ¿Por qué es significativa para él o para ella esa palabra? No sé si se escucha. Sí se escucha. Ya. Apagué mi cámara, viene mi esposo a comer. Es terrible para mí porque yo acostumbro normalmente salir a caminar. Yo soy de Coronel y mi mamá vive en el otro extremo de Coronel. Y acostumbraba precisamente sacarla a caminar. Salimos, caminamos aproximadamente 5 kilómetros, o nos íbamos a la playa, no íbamos para el lado de la laguna. Y de repente es encierro. No puede salir. Y eso es terrible. Es terrible que te dejen encarcelada. No hay nada, no tienes la iglesia, no tienes tu libertad, no tienes... En ese sentido para mí ha sido terrible, de verdad que terrible. Porque no, y ahora recién nos dicen que se termina la cuarentena acá en Coronel, pero esta situación de verdad para mí por lo menos, tanto como para mi mamá, ha sido terrible. Cuando a mí me dijeron que existía este curso, yo pedí que me permitieran, yo no tengo la edad a lo mejor, pero permití, o sea, quería meterme y aprender si podía controlarlo de alguna forma. No falta la oración, no falta, pero hay algo que falta, que es la libertad de salir. A lo mejor me extiendo mucho, discúlpenme los chiquillos, pero uno lo vive de otra forma, porque uno las redes sociales no las vive de la misma forma que ustedes. Muchas gracias, hermana, que el Señor le bendiga. También mi hermana, que el Señor le dé la fortaleza, y está bien expresarse. Como yo les decía, cuando comenzamos este taller, la idea es que este sea un ambiente acogedor y también de confianza. Nosotros no somos cualquier persona a las que estamos expuestas hoy. A nosotros nos une un lazo fuerte. Y no es cualquier lazo, es el lazo de la hermandad. Y nos une una sangre que es más valiosa que cualquier otra sangre, que es la sangre de Jesucristo. Así que no, tranquila mi hermana, aquí todo es aceptable. Y cualquier cosa, también tratemos de ver cómo nos comunicamos para poderle apoyar a usted en su situación. Nosotros también como hermanos. Ya. No sé si hay otra persona que desee contarnos por qué escogió la palabra que escogió o la frase que puso. ¿Quién desea hacerlo? ¿Me escuchan? Sí. Va a hablar mi mamá, por eso apagué la cámara, porque no quiere ver, que la vean. Bueno. Bueno, mis hermanas, igual les saludo en el amor del Señor. También yo estoy participando a través de Cristi con Consuelo, y mi palabra fue bendición. Porque ha sido de bendición para nosotros, bueno, para mi vida, primero que nada, porque he aprendido a tolerar lo que muchas veces cuesta. Antes íbamos a la iglesia, compartíamos, pero a lo mejor es feo decirlo, pero en el hogar somos diferentes. Y el Señor nos ha dado esta oportunidad para yo aprender a conocer a mis hijas, aceptarlas, y también para poder conocer a mi esposo y aceptarnos nuestros caracteres. Y eso para mí es una gran bendición, porque a pesar del encierro, de todo lo que la hermana decía, es igualmente para nosotros, tenemos nuestros padres a distancia, pero es algo maravilloso que Dios ha hecho en nosotros de poder
estar juntos y que Dios ha ido apaciguando nuestros caracteres y eso también es hermoso a través de esta pandemia, que aprendamos a conocernos y aceptarnos como familia. Así que igual les doy gracias y los bendigo en el amor del Señor, mi hermana. Amén. Amén. Bueno, yo igual quisiera compartir mi palabra. Bueno, yo dije que era aburrido. Para mí ha sido un cambio súper drástico porque yo salí de la universidad a principio de año, a fines de febrero, y en marzo comenzó la pandemia, entonces, bueno, los que están estudiando en la universidad saben el estrés que lleva estudiar, y entonces de estudiar mucho a no hacer nada, para mí fue muy aburrido, porque necesito siempre de cierta forma estar haciendo algo, mantener mi mente ocupada, y bueno, igual ha sido mucho tiempo de relajo, por decir así, y buscando siempre a Dios, pero en lo cotidiano de la vida para mí ha sido un cambio igual aburrido. Esa era mi palabra, y gracias por la oportunidad, mi hermana Naya. Como vemos, todo lo vivimos de una manera diferente. Y también yo creo que muchas de las circunstancias que uno va pasando va a depender también, digamos, de esas circunstancias, qué tan bueno o qué tan malo uno viva esta pandemia. Me gustaría darle nuevamente alguna oportunidad a otra persona que nos cuente por qué escogió tal palabra. Ya se me acabó. No escuchando más. Tiene poquito. Que yo no sé mucho para hacer cosas para Nuestro hermano Richard tiene su micrófono encendido. Ahí sí. Ya. Por ejemplo, a mí me gustaría preguntarle a la hermana Nayaret Oñate, no sé si me escucha, por su palabra que dice introspección. Si es que nos puede contar un poquito. Hola, sí, bueno, yo puse introspección porque en realidad este tiempo ha sido bastante complicado. Me imagino que para todos mis hermanos que también han dado su opinión, han sido un tiempo de cambio, ¿cierto? De adaptación, de sorpresa. Todos los conceptos que escribieron igual se relacionan bastante con lo que cada uno vive día a día en esta pandemia. Y bueno, yo puse la palabra introspección porque siento que fue un tiempo también para analizarse uno mismo, para ver qué cosas le hacen bien, qué cosas no contribuyen al bienestar, al autocuidado, a la salud mental, ¿cierto? Igual como mencionaba Cristi, yo este año estoy en quinto año de la universidad y fue como complicado porque uno tiene expectativas, ya sea en el ámbito universitario, en el trabajo, y que estas expectativas de cierta forma no se hayan cumplido en un principio, porque uno tiene expectativas y se hace una idea de lo que va a pasar, y de un día a otro esta pandemia le cambió la vida a todos los que estamos acá, y hay mucha gente que también lo ha pasado mal, mucha gente que ha sufrido bastante con el tema del COVID, y yo puse introspección porque siento que fue un tiempo también para nosotros, un tiempo en donde podemos analizar qué cosas estábamos haciendo bien, qué cosas no estaban tan bien, cómo estaba nuestra salud, porque a veces uno dice estar bien, pero eso no es así, o no sabemos cómo está nuestro compañero, no sabemos cómo están nuestros amigos, nuestros hermanos de la iglesia. Entonces, para poder preocuparnos por otro, yo siento que primero tenemos que partir por nosotros. Nosotros saber que estamos bien, y de esa forma también vamos a poder ayudar a la otra persona, y eso también se relaciona bastante con la empatía que uno puede sentir al momento de querer hacer algo por el otro. Entonces, igual, la pandemia, como bien decía nuestra hermana, tiene cosas positivas, porque nunca antes lo habíamos vivido, quizás sea la primera,
que podamos ser parte de esta experiencia. Entonces, es necesario también analizarnos a nosotros mismos, porque en el diario vivir tenemos muchas cosas que hacer, muchas preocupaciones, y a veces no nos damos este tiempo de autocuidado o para analizar qué sí estamos haciendo bien. Entonces siento que igual hay que sacar un poco de provecho de esta situación, y bueno, yo creo que ninguno de ahora en adelante va a ver la vida como la estaba viviendo antiguamente antes de esta pandemia. Así que yo por eso elegí esta palabra de introspección, porque también ha sido un tiempo que me ha servido para analizar y también para poder hacer las cosas bien, y también entregar todo lo que uno hace, lo que uno desea al Señor finalmente. Si Él está en el centro de todas las cosas que nosotros nos proponemos, también tenemos que aprender a descansar en Él. Así que eso. Gracias, hermana Naya. Totalmente es bueno que se dé esta instancia de conversación o de expresar nuestras emociones en torno a la pandemia. Para los hermanos que se incorporaron hace poco, lo que estábamos realizando era escribir en una palabra en el chat, como una palabra que fuese como significativa de cómo ha sido la pandemia para ustedes. Entonces, por eso los hermanos fueron colocando algunas palabras ahí. Y bueno, ahora algunos hermanos estaban contándonos por qué habían escogido esa palabra o por qué era significativa para ellas esa en vez de otra. Ya, vamos a ir avanzando un poco. Quiero hacerles otra pregunta ahora. Y porque estamos en un momento como de reflexión, pero también de acomodar un poco lo que hemos vivido. Entonces, la pregunta es, ¿qué hemos aprendido en este tiempo de pandemia? Quiero que piense cada uno qué cosas ha aprendido en este tiempo. A lo mejor algunos ya nombraron algunas cosas cuando hablaron aquí. Piensen qué han aprendido y lo van escribiendo en el chat. Puede ser, no sé, en este tiempo aprendí, por ejemplo, no sé, a tocar un instrumento, por poner un ejemplo. O puede ser cualquier cosa. Aprendí en este tiempo a valorar más a mis padres. No sé. Cualquier cosa vale. ¿Qué hemos aprendido en este tiempo? La hermana Nayaret mencionó muchas cosas que son relevantes en cuanto a esta pregunta que iba a hacer. Le voy a dar unos 2 minutos para que vayan pensando y escribiendo. Ya tenemos varios mensajes.
Muy bien, vamos a ir leyéndolo para ir avanzando. Tenemos, aprendí a ser más tolerante. Estoy aprendiendo a trabajar el fruto del espíritu. Eso es bastante grande. Bastante bueno. He aprendido a ser constante, a valorar y a respetar a mis seres queridos, a ser más positiva, a esperar, a valorar la compañía de mis seres queridos, paciencia. Aprendí a amar, qué hermoso, a tener paciencia, a estudiar. He aprendido a valorar y a querer más a mis seres queridos y ser paciente. Autocuidarme, súper. Es importante darse esa reflexión de qué hemos aprendido en este tiempo. Bien, mis hermanos, vamos a seguir con la presentación. Voy a compartir de nuevo. Ahora entonces vamos a hablar sobre la depresión. La depresión es una enfermedad mental caracterizada por profunda tristeza, decaimiento, cansancio, pérdida del interés por distintas cosas que antes sí tenía interés, ahora ya tengo una pérdida de interés de esas cosas. También hay alteraciones del sueño, por ejemplo, el insomnio, que no puedan dormir en la noche. También está la pérdida del apetito, o en el caso de otros puede ser el aumento del apetito, como en una respuesta de ansiedad. Y también hay una disminución de las funciones psíquicas. Hay problemas para concentrarse, problemas de memoria, hay menos rendimiento. Cuando hablamos de esta depresión, hablamos del trastorno del estado de ánimo de depresión mayor. ¿Por qué le hago esta distinción? Porque hay otros tipos más, pero coloqué este porque este es como el más común que se da. Pero está, por ejemplo, el trastorno del estado de ánimo bipolar, por ejemplo. También está la depresión postparto, y son distintos diagnósticos o distintas alteraciones que emergen en situaciones diferentes. Pero esta es la más común y es como la que más sufre en la población. Tenemos como señales pensamientos malos persistentes, hay una falta de interés, falta de placer en realizar las actividades, alteración del peso que no es intencional, dormir mucho o dificultad para dormir, dificultad de concentración, más o menos lo mismo que mencionaba con anterioridad. Y también lo que existe en la depresión son pensamientos suicidas como una alteración ya más grave, como pensamiento, ideación suicida. Y también tenemos como causas que, bueno, principales causas de por qué surge la depresión. Todos sabemos que es por el contexto también, por tener problemas, ¿cierto? Situaciones a nivel familiar, financiera, haber pasado por eventos traumáticos, estresantes, pero también la depresión tiene un margen, de cierto modo, como genético, biológico.
Es algo que está también instaurado de esa manera más biológica. También surge depresión por otros problemas, por ejemplo, como por enfermedades, y una reacción secundaria es la depresión. Por ejemplo, las personas que sufren enfermedades graves, como cáncer, y también enfermedades que a lo mejor no son tan graves, como por ejemplo la diabetes, que si bien igual es grave, la diabetes y también el hipotiroidismo son dos enfermedades que generan como de manera secundaria cuadros depresivos en las personas. Entonces hay que tener mucho ojo, porque la verdad, si lo vemos así, la verdad es que todos somos proclives a experimentar esto. Y tenemos que cuidarnos mucho, y esa es la idea un poco de participar de este taller. ¿Qué surge en la mentalidad o en una persona que presenta depresión? Tenemos que entrar en un círculo vicioso. La depresión es más que tener tristeza. La depresión realmente es algo muy grave. No es algo que sea pequeño. La depresión realmente pesa. Cuando uno entra en una depresión cuesta mucho salir. De hecho, es muy difícil que puedas salir solo. Necesitas ir a un especialista, a una persona que te ayude a salir de ahí, porque cuesta. Hay pensamientos negativos que son recurrentes. Y hay una triada de pensamientos en la que mi pasado es malo, fue malo, mi presente es malo y mi futuro es malo. Todo es malo. Es una perspectiva de mucha negatividad, de mucho pesimismo. Entonces, y hay pensamientos que están ahí. Por ejemplo, yo puse algunos ejemplos ahí que dicen: no sirvo para nada, no tengo ganas ni energía, nunca voy a salir de esto, soy un estorbo. Y como yo tengo esos pensamientos, ¿qué es lo que empiezo a hacer? ¿Cómo me comporto? ¿Me voy a comportar en relación a los pensamientos que yo tengo de mí mismo, o de la vida, o de las personas que están conmigo? Por lo general, ese pensamiento va a hacer que yo tenga conductas inapropiadas, que abandone mis deberes, que abandone las actividades que me ayudan o que contribuyen a mi bienestar, que me aísle. Y como yo hago todo eso, ¿qué ocurre conmigo? Se empeora mi estado de ánimo, porque ahora estoy más solo, porque ahora la gente más, a lo mejor, en vez de ayudarme, me critica, porque me dicen: oye, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Hasta cuándo vas a estar así? Entonces, cuesta mucho, porque las personas, comúnmente cuando vemos a una persona que está triste, ¿qué es lo primero que hacemos? Queremos subirle el ánimo, ¿cierto? O cuando nosotros nos encontramos con una persona así que está muy deprimida, queremos nosotros decirle cosas de que ella puede, de que ella es capaz. No sé, ¿alguien escribió algo en el chat? Ya, está bien. Bueno, los pensamientos negativos, no nos sintamos mal si nosotros tenemos pensamientos negativos, porque es algo que, partiendo de la lógica de que nosotros no podemos controlar mucho nuestros pensamientos, ¿qué piensan ustedes? ¿Que los podemos controlar o no se pueden controlar? ¿Uno decide lo que piensa? ¿Quién quiere activar el audio y darme esa respuesta? ¿Uno decide lo que piensa? Yo creo que en cierta parte nomás, no completamente. La verdad es que nuestro sistema de pensamiento funciona de manera automática. Nuestro cerebro, nuestra visión, nuestra audición, todos nuestros sentidos nos transporta, ¿cierto? Reciben la información del entorno
Y mi cerebro lo analiza muy rápido y lo primero que viene es un pensamiento automático. Y ese pensamiento va a ser en función, ¿cierto?, de cómo yo interpreté esa realidad, de cómo yo la interpreté, y también ese pensamiento va a estar muy influenciado a partir de mis creencias, de mi personalidad. Hay otros factores que influyen ahí. Y de cuántos recursos a lo mejor yo tengo en el momento para hacer frente a eso. Si yo siento que los tengo o no los tengo. Entonces son muchas cosas, pero como les digo, no nos sintamos mal, o sea, no está mal que yo tenga pensamientos negativos porque no existe persona que no los haya tenido. Todos los tenemos de vez en cuando. Ahora, ¿por qué yo les muestro esto a ustedes? Porque los pensamientos realmente tenemos que tratar de ser conscientes de cómo están siendo, cómo son recurrentemente. ¿Son pensamientos que me edifican? ¿Son pensamientos que me dan bienestar? ¿O son pensamientos que hacen precisamente lo contrario? Entonces ahí hay que ir tomando cuidado con algunas cosas, porque eso ya son señales de que yo puedo estar a lo mejor en un cuadro ya depresivo, o no estoy bien emocionalmente simplemente. No así como en un cuadro depresivo, pero a lo mejor no estoy bien emocionalmente, ¿no? ¿Ya? Entonces, volviendo a la lógica de las personas depresivas, ellos están en un círculo vicioso constante del cual les cuesta salir. Entonces, es muy complejo el tema de la depresión. No es un juego. Como nosotros vemos una persona que es depresiva, como que estuviera triste, pero cómo realmente están, la verdad es que ellos están bastante mal. Realmente la persona que está depresiva no tiene ánimo para poder levantarse, no tiene ánimo para poder hacer cosas que antes sí podía hacer. Hoy día hay una imposibilidad que lo hace quedarse como estancado de cierto modo. Entonces, no es algo menor, es algo que tenemos nosotros que comprenderlo, que uno, por ejemplo, diciéndole a la persona, oye, ya, sale adelante si tú puedes, en el fondo para la persona es complejo porque ella no puede en realidad. Entonces, tenemos que aprender. Si yo conozco una persona, por ejemplo, los adultos mayores, son proclives al tema de la depresión. Y no crean que los adultos mayores, la tasa de los adolescentes y de los jóvenes hoy día ha aumentado mucho la depresión. Y sobre todo en pandemia, yo creo que este tema está muy, muy fuerte. Hoy día los chicos, por ejemplo, se encierran en su dormitorio, están con el teléfono todo el tiempo acostados, actividad física no tienen mucha, ya no se relacionan mucho con amistades producto de la pandemia. Entonces, hay muchas personas que están en esta situación. Aquí tenía un ejemplo de una persona deprimida. No le digas y ahí. Mi hermana Cristi, ¿usted puede leerlo, por favor? Lo de la persona deprimida. Dice, no le digas, sal ya de la cama, necesitas ayuda. ¿Cuándo vas a salir de esta? Eres muy pesimista. Mejor dile, salgamos un rato, quiero apoyarte. ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te sientes hoy? Las cosas van a mejorar. Para una persona depresiva, si nosotros le decimos etiquetas, por ejemplo, como eres muy pesimista, estamos bajando la autoestima de esa persona. Es como, entonces no podemos nosotros ser así. Tenemos que tratar de apoyarle en una manera comprensiva. No de tratar de sacarla, sino que de tratar de comprenderla, de contenerla. Del tema de la contención ahí es súper importante. Bueno, a continuación viene ansiedad.
La ansiedad es un estado emocional caracterizado por intranquilidad, nerviosismo, preocupaciones, y es una reacción adaptativa. Esto quiere decir que es como una reacción esperable de nuestro organismo, y adaptativo porque de cierto modo es normal que nosotros tengamos esta respuesta. Tiene una función adaptativa porque nos permite la supervivencia, así como todas las emociones. Pero hay que caracterizar o definir cuál es una ansiedad normal de una ansiedad patológica o derechamente un trastorno de ansiedad generalizada, así se llama el diagnóstico. Tenemos entonces que la normal, las características que tiene es que son pocos episodios de intensidad leve y duración mínima. Y en la patológica estamos hablando de muchos episodios repetidos de intensidad alta y de duración prolongada. Tenemos como estímulo en la normal que ante el estímulo la reacción es esperada, pero en cambio en la patológica el estímulo que genera la ansiedad, la reacción es como desproporcionada ante el estímulo que la genera. El grado de sufrimiento en una normal es limitado y transitorio, en la patológica es alto y duradero. Y también en la normal no se genera una interferencia en la vida cotidiana, está como ausente o ligera, o pequeña interferencia, pero en el cambio una ansiedad que sea patológica tiene una profunda interferencia en la vida cotidiana, como para ir diferenciando ambas. Como les explicaba, la ansiedad es una reacción, yo diría que es como una emoción, pero un poco más complejizada. Tenemos algunas emociones que son básicas y otras que son como un conjunto de emociones. De esas básicas se van formando como más complejas. Me gustaría preguntarle a alguien que me nombre cuáles son las emociones. ¿Quién sabe cuáles son las emociones básicas? Alegría, tristeza. Alegría, tristeza, muy bien. Faltan algunas. Enojo, Enojo, miedo, miedo, muy bien. felicidad. Alegría, sí. La felicidad se podría decir que es como algo más, como un sentimiento. Ya. Pero como emociones básicas está la alegría, el miedo, el enojo, la tristeza, también está la sorpresa, y estaría como un poco como la emoción como de algo desagradable, o algo aversivo que no me gusta. Ya. Esas son las emociones básicas. Y la ansiedad también pasaría a ser como una emoción, que ante algunas situaciones vamos a tender a reaccionar de una manera. Por ejemplo, si a mí me llaman por teléfono y me dicen, señorita, usted se ha ganado un concurso y se ganó no sé cuánta plata, ¿qué emoción voy a tener yo en ese momento? Alegría, Alegría, muy bien. Entonces, ante distintas situaciones vamos a ir reaccionando de distintas maneras. Y la ansiedad, ¿en qué situaciones, por ejemplo, podríamos sentir ansiedad? Al esperar un resultado de algún examen. Muy bien, sí, tremendamente. Ahí vamos a estar ansiosos, ¿cierto? Sobre todo si el resultado es como decisivo. No sé, ahí voy a saber si paso o no el ramo. Ahí vamos a estar mucho más ansiosos. Pero sí, la ansiedad es una respuesta normal.
Pero como le digo yo, en el tema, ¿cuándo se vuelve patológico? Cuando esto se vuelve recurrente y cuando esto tiene una reacción bastante más grande, y lo otro es que está empezando a interferir en mi vida cotidiana. Esta ansiedad se está, como de cierto modo, perjudicándome para realizar mis cosas, mi vida, la comunicación con las demás personas. Ahí ya necesito ayuda de profesional. Signos de ansiedad, tenemos la respiración entrecortada, estamos cierto nerviosos, sensación de miedo o angustia, problemas del sueño, también nos cuesta dormir o conciliar el sueño porque tenemos pensamientos recurrentes, todo el rato están ahí pensando en alguna situación que nos preocupa, tenemos sudor, temblores, agotamiento, estamos cansados. La ansiedad se parece mucho a lo que tiene que ver con el estrés, pero el estrés es aún más, como cuadro, es aún más complejo. El estrés tenemos que es una reacción adaptativa también del organismo ante un estímulo que es interpretado como un estímulo amenazante. Ante una amenaza el cuerpo se prepara para reaccionar. El estrés. Y en la situación del estrés tenemos lo siguiente, que nuestro organismo, nuestro cerebro, está capacitado de tal manera a la supervivencia. Entonces, si mis sentidos toman la información del entorno, por ejemplo, voy cruzando la calle y no me doy cuenta que el semáforo, no sé, todavía no cambiaba, y cruzo y viene un vehículo y lo veo que está ahí casi chocándome, voy a tener una reacción inmediata. Y el estrés es una reacción así. Y el estrés hace que se liberen algunas hormonas, que es el cortisol y la noradrenalina, que van a hacer que tu cuerpo se active para dar una respuesta, ya sea de ataque o de huida. Entonces se va a aumentar tu ritmo cardíaco, te va a llevar más sangre a las distintas partes de tu cuerpo, tus músculos se van a comenzar a tensar porque tiene que prepararse, toda la energía la saca el cuerpo para dar respuesta a esa amenaza. El tema, ya, Dios nos creó, digamos, de esta manera, para la supervivencia. Es una manera que nos permite a nosotros seguir subsistiendo, que nosotros nos enfrentemos. ¿Cómo es que algunas personas, por ejemplo, dicen, no sé de dónde saqué tanta fuerza, pero en el accidente logré, no sé, levantar el auto y sacar a la persona que estaba ahí arriba? Cuando ocurren esas cosas es porque nuestro sistema está así. Ahora, esto es algo bueno, si lo miramos de esa manera. Pero el estrés hoy por hoy es algo que está perjudicando la salud de muchas personas a nivel del mundo, porque el estrés hoy día, el problema es que estamos todo el tiempo activando este sistema de estrés. Todo el tiempo se activa una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y ahí es donde nos empezamos a enfermar. Ahí es donde empezamos con otros problemas. Empezamos con, por ejemplo, problemas digestivos, se producen enfermedades como el colon irritable, tenemos dolores de cabeza, migraña, por ejemplo, que ya es un dolor mucho más profundo. La fatiga o cansancio que permanece en el cuerpo, es como que descansamos, pero sentimos que no descansamos. Y esto es porque en el fondo ya estamos como superados porque este sistema se vuelve y se vuelve y se vuelve a activar. Y nuestro cuerpo está diseñado para que se active en esas circunstancias que son como específicas o puntuales, pero el contexto o el medio hace que todo el tiempo se esté activando. Y eso es lo complejo, porque ahí esto se está cronificando de cierto modo. Y ahí es donde empezamos a andar irritables, porque es obvio.
si nuestro sistema se prepara para hacer un ataque ante la amenaza que me está surgiendo, ¿qué emociones voy a tener? No creo que sean pasivas. Si alguien me pregunta algo cuando estoy estresado, claramente mi respuesta no va a ser la más pasiva. Y ahí es cuando se toman de repente o se dicen palabras precipitadas, que después uno dice, chuta, ¿por qué dije esto? Y es porque ando estresado. Es porque, o de repente cuando, no sé, en la iglesia, por ejemplo, el Señor nos ha hablado y dice, ustedes no se aguantan ni ustedes mismos, ni ustedes mismos se soportan a sí mismos. Y es complejo porque estamos todo el tiempo activando este sistema de estrés. No, tenemos que aprender a activar nuestro sistema de calma, que también existe en el organismo. Tenemos hormonas que son secretadas para activar nuestro cuerpo y ponerlo en marcha, en marcha, en marcha para hacer frente a la amenaza. Y también tenemos un sistema de calma que hace que nos se activen, se liberen algunas hormonas de nuestro cuerpo y hace que nosotros nos sentamos en calma, nos relajemos. Y la verdad es que esto es un tema bien complejo porque la cultura en la que nosotros vivimos es como no bien visto o no bien valorado el tema del descanso, por ejemplo, o del autocuidado. No sé yo si a alguien le gustaría hacer un comentario en relación a esto o cómo lo ve. Sobre todo cuando uno ya empieza en el ámbito laboral, se encuentra con esto. El estrés es algo muy común en el trabajo, o en la cultura chilena, o en la cultura occidental en la que nosotros estamos insertos, es como tenemos que producir. Como que me importan los resultados, pero no las personas. Entonces, nosotros como tenemos que producir y producir, empezamos, ¿cierto?, con una tensión en el hombro y decimos, no importa si tenemos que producir. Y no, porque no hacemos caso a estos signos y cuando de repente viene el lumbago y licencia por no sé cuántos meses, ahí viene a nosotros y decimos, chuta. Cuando ya estamos enfermos, cuando ya estamos en una situación bastante compleja, venimos a valorar esto o a darle más énfasis o más cuidado. Lo mismo que pasa con la alimentación. Si nosotros no cuidamos nuestra alimentación, en un momento llegan y nos dicen, ¿saben que usted tiene diabetes? ¿Y ahí qué podemos hacer si ya estamos con la enfermedad? Entonces, tenemos que prever, tenemos que prevenir antes y no estar lamentando después. Pero en nuestra cultura existen algunas cosas que están ahí comentando esto. No sé si alguien quiere hacer un comentario o alguna reflexión en torno al tema del estrés, de cómo es nuestra cultura en cuanto a esto, porque a todos nos afecta o nos va a afectar en algún momento. Bueno, yo, tocando ese tema, no sé si me escucho. Sí, se escucha bien. Bueno, yo trabajé mientras estudiaba también como part-time en una tienda retail. Entonces ahí yo conversaba con los trabajadores de ahí, trabajé como 2 años y medio aproximadamente, y me comentaban que ellas, por ejemplo, entraban a trabajar a las 10:30 de la mañana. Entonces tenían que salir de sus casas, levantarse temprano, como a las 8 o 9, porque algunas vivían lejos. Salían del mall a las 9 de la noche. A esa hora te cerraba la tienda, tenían que cerrar caja a las 9:30. Entonces, aparte, como igual socialmente a la mujer se le ha asignado como un rol más de dueña de casa, de hacer las cosas, el almuerzo, tenían que llegar a preparar la comida. Al final pasaban tantos años que solamente llegaban a la casa y se tiraban a dormir, no tenían el tiempo para poder compartir con sus hijos, para compartir con su familia, y luego pasaba el próximo día y nuevamente tenían que levantarse a trabajar. Entonces al final no tienen tiempo para autocuidarse, el descanso muchas veces no se puede visualizar en esas personas. Son personas que quizás constantemente aumentan sus niveles de estrés o el tono de cuando conversan porque tienen
una vida en que no está bien cuidada, lamentablemente. O sus mismos hijos crecen con algunos trastornos psicológicos porque no tienen el cuidado y no tienen el acercamiento necesario de sus padres, sobre todo con el tema del apego a los niños que son más pequeños. Entonces yo creo que esas cosas igual sobrepasan la cuenta, y yo lo pude vivir de cerca cuando estuve trabajando ahí en el mall y ver como el cansancio físico que llegan a esas personas a trabajar, porque son durante muchos años que llevan en la misma labor y no tienen otra opción tampoco. Sí. Sí, ahí claramente usted nos muestra la cultura en la que estamos insertas, y tiene que ver mucho también esto con el tema del modelo político o económico que existe también. Tiene que ver mucho con eso, en cómo esto de querer ganar, 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 ¿cierto? De querer el consumo y vamos subiendo, ¿cierto? Y eso también nos ha hecho ver que el mejor trabajador es el que más produce. Pero ¿a cuesta de qué estamos produciendo? Yo creo que si hay algo que hoy día tiene que quedar claro en este taller, es el tema del autocuidado. Si nosotros no nos sabemos cuidar a nosotros mismos, ¿cómo podremos cuidar a los que están a nuestro lado? ¿Cómo podemos nosotros ayudarlos a ellos? Entonces, es muy importante este tema de aprender a cuidarnos y a valorar esto. Nosotros no podemos estar viviendo y produciendo y seguir una rutina y no tomar estas señales. Si yo me di cuenta que ando irritable, que no ando de buen humor, que algo me está pasando, que a lo mejor estoy muy ansioso para comer, por ejemplo, hay algo que está ahí. Y tengo que detenerme y darle una vuelta a esto y tomarme espacios para poder relajarme y activar el sistema de calma. Porque imagínense que a veces, y yo creo que a todos nos ha pasado, no creo que no sea así, ¿quién no ha tenido insomnio alguna vez? Por ejemplo, que se ha ido a acostar y no puede dormir porque está pensando lo que tiene que hacer mañana, es algo importante, y cómo lo voy a hacer, y si pasa esto, y si pasa esto otro. ¿A quién no le ha pasado eso? A todos nos ha pasado eso. Y en el momento uno no sabe qué hacer. Y claro, nuestro cerebro se activa inmediatamente este sistema de estrés, entonces se libera azúcar en nuestra sangre. Todo esto de activación nunca va a ser que nosotros conciliemos el sueño. Va a ser que nos activemos, entonces tenemos que decir no. Tenemos que ahí frenar un poco el tema de los pensamientos y comenzar un poco a cuestionar el tema de, ya, pero estamos aquí, y el aquí y ahora corresponde a dormir, no corresponde estar pensando en esto. Entonces, no hay que darle rienda suelta a nuestros pensamientos, sino que también tenemos que utilizar mucho la razón y poner ahí un poco como debatir un poco consigo mismo para ir logrando ese estado de calma para poder conciliar el sueño. Hermana Naya, mi mamá quiere hablar igual algo sobre este tema, si le da la oportunidad. Bueno, a mí me ha pasado, he vivido el estrés más que algún trabajo o por fuerza, ha sido la emocional, porque muchas veces tenemos familiares que dependen de nosotros como nuestros padres, y no solamente nuestros padres, sino que también muchas veces nos queremos hacer cargo de los problemas de nuestros hermanos, y eso también nos lleva a un estrés y bastante grande porque queremos ayudar y nuestras fuerzas no son capaces. Entonces, cuando se nos enferman, cuando son problemas y no podemos dar más de nuestra parte, también nuestro cuerpo
tiene problemas porque también nos empieza a pasar la cuenta de todo lo que dice en este dibujo que está en pantalla, y vienen los problemas al cuerpo, dolores musculares, las migrañas, y eso yo creo que también es algo importante y también debemos trabajarlo porque como escuchaba a otra hermana de que ella se hacía cargo de su madre y hoy no, al no poderlo hacer, para ella también es un problema de estrés que da a su vida, a su cuerpo, porque todo eso trae tristeza. Y eso también nos lleva a muchos factores de nuestro cuerpo, y eso va enfermando y no nos damos cuenta, hasta como decía nuestra hermana Nayaret, que ya no hay mucho que hacer. Así que igual un punto importante, el estrés que pasamos por la familia, lo emocional. Eso sería. Y cuando se trata de cuidar una persona que es dependiente, nosotros idealmente deberíamos tener un apoyo profesional también, porque el trabajo, por ejemplo, en el área de los psicólogos es así. Trabajamos con la persona que padece la dificultad y también trabajamos con la familia que los cuida, porque eso de cuidarles es complejo, es una labor desgastante, es una labor que cuesta mucho, pero tenemos que ir aprendiendo algunas cosas, y el autocuidado es fundamental, es fundamental. Lo otro que se me había olvidado comentar es que el estrés genera muchos males, pero hay algo que es muy, muy negativo del estrés, que es que disminuye, que afecta a nuestro sistema inmunológico. Y eso hace que nuestras defensas bajen y por lo tanto quedemos más expuestos a enfermarnos por cualquier enfermedad. Entonces, realmente tenemos que cuidarnos del estrés. El cristiano a lo mejor puede ser que dentro de su común o diario vivir tenga como ciertas cualidades que puede hacer y puede que otras no las haga, pero tenemos que hallar espacios de equilibrio para ir haciendo cosas de autocuidado, porque son importantes para nuestra salud. No sé qué pasa, no puedo cambiar. Se me quedó que... Ya, a ver. Ahí sí. Mi hermana Cristi, ¿puede leer usted estas frases sobre la ansiedad? Amén. Cosas que no sabía que eran ansiedad. Preocuparme por cosas que seguramente nunca pasarán. Tener pensamientos catastróficos. Querer satisfacer todas las expectativas de los demás. Buscar la perfección en todo. Mucha dificultad al tomar una decisión. Pensar que todo el mundo me está juzgando en silencio. Querer tener el control de todo y criticarme a cada minuto. Como ven, tener ansiedad puede estar reflejada en muchas cosas. Y aquí hay varios puntos importantes. Por ejemplo, el criticarme, eso es complejo. El tema de ser como muy perfeccionista, como querer cumplir, ¿cierto? Siempre que me quede todo perfecto, que todo bien, que todo tiene que ser de esta manera, porque si no queda de esta manera no está bien. Tenemos que tener cuidado con esas cosas porque no nos benefician emocionalmente, porque tenemos que comprender que no somos perfectos, que no todos vamos a poder hacerlo, que hay cosas que no vamos a poder hacer y está bien. Entonces, el querer tener el control sobre todo tampoco no es posible. Así que eso. Ahora vamos a pasar a hablar de las claves para el manejo de la depresión y la ansiedad y el estrés.
Hasta el momento, ¿alguien tiene alguna pregunta? Si no es así, para continuar, ¿cómo manejamos el estrés? En realidad, cuando pensé en hacer esto, de cómo manejarlos, la verdad es que para todas estas cosas, ya sea la depresión, la ansiedad o el estrés, hay cosas que son claves y que sirven para las tres, digamos. La primera de ellas tiene que ver con el tema de los pensamientos. Vamos a ir desde lo más interno hasta lo más externo. Desde lo más interno, ser consciente de lo que uno piensa, lo que le decía yo antes. Si yo soy una persona que es muy negativa, que tengo pensamientos recurrentes negativos, tengo que cambiar eso de mí porque tenemos que aprender a ser optimistas, a pensar positivo. Ahí puse una frase que dice, la felicidad no es lo que nos pasa o lo que nos sucede, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Esa es la diferencia. Lo que yo pienso de la vida, lo que yo pienso de mí, lo que yo pienso de los demás, es como un lente con el cual yo miro a los demás. Si este lente es negativo, todo va a ser negativo. Lo voy a vivir no con las emociones de bienestar o de alegría o de calma, sino que las voy a vivir con las emociones negativas. Pero si yo me coloco los otros lentes que son positivos, tengo que interpretar. El mundo se puede estar cayendo a pedazos, pero yo decido si estoy mal o no estoy mal. Yo decido con qué mirada lo enfrento. Y esto tiene que ver mucho con la esperanza, tiene que ver mucho con la fe, tiene que ver mucho también con estas cosas que Dios nos enseña a nosotros, de cómo nosotros miramos los demás. Por ahí hay una parte de la Biblia que habla de que los ojos del cuerpo son la lámpara del cuerpo, que los ojos son la lámpara del cuerpo, que si nuestros ojos son malignos, todo nuestro cuerpo estará en tinieblas. ¿Han escuchado esos versículos? Pero si nuestros ojos son benignos, nuestro cuerpo estará lleno de luz. Y eso yo lo relaciono mucho con esto. Si nuestros ojos, ¿cómo están mirando la vida? ¿Cómo están mirando a las personas? ¿Cómo están mirando a nosotros mismos? Porque los pensamientos son claves. Nuestros pensamientos son lo que nosotros creemos también. Por ejemplo, si yo pienso que yo soy una persona que, no sé, que soy valiosa, que soy importante, me voy a sentir bien conmigo misma, voy a cuidarme a mí misma, voy a tomar decisiones adecuadas en función de ese pensamiento. Pero si yo lo pienso al revés, así como en realidad yo soy una mala persona, no sirvo para nada, tener esos pensamientos negativos hacen que mi conducta dependa de ellos y también mi bienestar. Entonces, nosotros somos lo que pensamos. Y si nosotros pensamos algo correcto, vamos a andar correctamente. Si nosotros pensamos algo incorrecto, vamos a andar incorrectamente. Entonces, este es esto es una gran aspecto que no debemos ignorar, el tema de los pensamientos, y que debemos elegir pensar positivo, con fe. Lo segundo tiene que ver con aprender a manejar nuestras emociones. No que las emociones nos dominen a nosotros, no dejarnos llevar, por ejemplo, por el enojo cuando estamos enojados, sino nosotros tratar de mantener el control de nuestras emociones. Para ellas tenemos que aprender a conocernos, aprender a saber, por ejemplo, cuándo estoy enojado, cuándo estoy triste, cuándo estoy alegre, cuándo estoy ansioso, cuándo estoy estresado, cuándo estoy deprimido. Tengo que saber distinguir, porque entre más consciente soy de eso, más le puedo hacer frente. Si no, es como difícil.
Entonces, tenemos que aprender también a expresar nuestros sentimientos con respeto hacia los demás, saber expresarnos. Porque cuando nosotros no expresamos lo que sentimos, esas emociones empiezan a salir de otra manera de nuestro cuerpo. Y ahí es cuando vienen los problemas de somatización. Por ejemplo, me duele tal parte del cuerpo, me duele un brazo, por ejemplo, y me voy a hacer examen y resulta que tengo todo para que esa dolencia a veces simboliza algo, una emoción nuestra que está ahí, que no ha salido, algo que a lo mejor no le hemos contado a nadie, y que está ahí estropeando nuestro bienestar. Lo que pasa es que nuestro cuerpo y nuestra mente, nuestras emociones, nuestros pensamientos están muy conectados, no se desligan uno de otro. Entonces tenemos que aprender a controlar estas cosas. También es importante comunicarnos de manera efectiva y asertiva, porque, por ejemplo, en el mismo tema del estrés, saber pedir ayuda o saber pedir las cosas simplemente, porque a veces tenemos una sobrecarga de cosas que hacer, pero no sabemos pedir las cosas de una manera adecuada, o no sabemos comunicarnos de manera adecuada. Entonces tenemos que aprender, la comunicación es clave. La comunicación es muy importante para los seres humanos, en todo ámbito. Lo tercero tiene que ver con las relaciones interpersonales. Esto sí que es un aspecto súper importante. ¿Saben por qué? Les quiero comentar algo. En Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, se hizo una investigación de Bayland 2012, una investigación que duró 70 años. En esta investigación, las personas fueron evaluadas y vieron lo siguiente. Las personas que estaban más sanas, más felices y que vivían más años, eran las que habían tenido una buena calidad de relaciones interpersonales. Entonces, la clave para disminuir el estrés, la ansiedad y la depresión está en cómo nosotros nos relacionemos con los demás, en que nosotros no nos aislemos, en que nosotros nos vinculemos de manera adecuada con los demás, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, en el caso nuestro, con nuestros compañeros de trabajo, si trabajamos en la universidad o si estudiamos en el liceo allí. Es muy importante el tema de los vínculos y de las relaciones interpersonales. Yo me sorprendí mucho cuando conocí esta investigación, porque esta investigación me recordó un poco lo que tiene que ver con la palabra, cuando el Señor nos dice que honremos a nuestros padres. ¿Quién puede decirme el mandamiento? ¿Alguien que pueda decir el mandamiento de honra a tus padres? ¿Qué dice ese mandamiento? Dice como, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y los días de tu vida sean alargados. Sí. Muchas gracias, mi hermano Matías. Sí. Y esto, la verdad es que este estudio que se realizó en Estados Unidos es muy importante porque se descubrió eso, que lo que más aplaca el estrés, la ansiedad, la depresión, es las relaciones que establecemos con nuestra familia, con nuestros colegas de trabajo, que ellos, encontrar ese amor, ese refugio en ellos, un abrazo, el cariño de ellos es fundamental. Y Dios en su sabiduría nos aconsejaba eso también a nosotros, como hijos. Y decía, para que te vaya bien y seas de larga vida. Bueno, los investigadores dijeron que cuando las personas tenían una buena calidad de relaciones
con su familia, con sus cercanos, duraban más años, eran más sanos y eran más felices. ¿Se dan cuenta? Esto es muy valioso. Esto es fundamental. Dios quiere que nosotros cuidemos nuestras relaciones con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con nuestros hermanos, y tenemos que hacerlo. Si estamos a lo mejor aislados por la pandemia, eso no significa que estemos desconectados de nuestra familia. Tenemos medios como este mismo que estamos ocupando ahora. Tenemos que estar conectados, tenemos que hacer, darnos espacio para compartir, para conversar, y esto es muy fundamental para el autocuidado. Otro aspecto tiene que ver con todas estas cosas que están aquí, están comprobadas científicamente que son eficaces, y va a variar mucho mi bienestar emocional de estas cosas. De que yo duerma bien las horas necesarias, porque dormir bien tiene una serie de beneficios. Entonces es muy importante dormir las horas correspondientes, dormir en horarios establecidos, ser respetuosos con eso, porque de repente uno entiende que, no importa, me quedo viendo el teléfono hasta tarde, o me quedé jugando toda la noche, no sé, o viendo una serie, pero dormir es fundamental. Cuando nosotros dormimos, al otro día vamos a tener la energía para poder desarrollar nuestras labores, vamos a tener mejor concentración, mejor capacidad de memoria, mejor productividad, mejor rendimiento. No vamos a andar irritables como ocurre viceversa cuando no dormimos bien. Entonces, ayuda en muchos aspectos. La alimentación también es fundamental. Hay alimentos que contribuyen a nuestra ansiedad. Por ejemplo, el exceso de azúcar, de cafeína, por ejemplo, alimentos con alto contenido calórico, van a activar nuestro sistema de activación que ocurre con el estrés y la ansiedad. Entonces, necesitamos alimentarnos, ojalá saludablemente, para que la ansiedad disminuya. Y el ejercicio o la actividad física también es muy fundamental. Es muy importante que nosotros nos movamos, que nos activemos, que hagamos actividad física. Yo sé que ahora con esto de la pandemia y el confinamiento, por ejemplo, muchas personas salían a trotar o salían a caminar. Hoy día eso está como un poco imposibilitado, pero tenemos que buscar instancias en nuestra casa. Y hacer actividad física es muy importante. Busquemos las estrategias, las maneras. También hay personas que practican yoga, otro tipo de actividades así que nos ayudan. También es importante practicar algún hobby, desarrollar algo que nos guste, que nos genere bienestar. Es importante tener espacios de descanso, de ocio. No puede ser, por ejemplo, que si trabajo desde mi casa, esté, no sé, 8 horas en el computador sin parar. Sé que es un ejemplo excesivo, pero puede pasar. Tengo que tener espacios para descansar también, o para desconectarme de lo que estoy haciendo para hacer otra cosa que favorezca mi bienestar. Entonces, es muy importante enfocarse en el aquí y en el ahora también, el disfrutar o el vivir el presente. No ponernos a pensar en qué va a pasar mañana, que cómo lo voy a hacer, sino veamos lo positivo que tiene el presente y disfrutémoslo. No nos vayamos para ningún polo. Por ahí hay un dicho que dice, el ayer es historia, el mañana es un misterio, el hoy es un regalo, por eso se llama presente. Y tenemos que vivirlo así, como un regalo que tenemos, porque el día de mañana lo conocemos, no, pero tenemos que vivirlo así. El presente es un regalo en el cual tenemos la vida, tenemos la salud, podemos caminar, podemos levantar nuestros brazos, podemos cantar, podemos orar, podemos hacer muchas cosas, tenemos a nuestros seres queridos con nosotros, están bien de salud, disfrutemos eso.
Vivamos el aquí y el ahora. No nos preocupemos de qué va a pasar mañana o de cómo fue el pasado. No, el pasado ya pasó y el futuro todavía no llega. Vivamos el presente. Bien. Ahora para terminar vamos a hacer una actividad de reflexión que va a ser bien cortita. Yo sé que hemos estado bastante rato y de repente se hace un poco tedioso estar tanto tiempo. Así que voy a dejar de compartir y vamos a terminar con una actividad de reflexión. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta sobre algo, ya. Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Ya. En este espacio de reflexión quiero preguntarles a ustedes ¿qué versículos de la palabra se le vienen a la mente cuando hablamos de ansiedad? Si alguno, cuando hablábamos estas cosas, dijo, esto me recuerda a tal parte, o cuando Jesús dijo tal cosa. No sé si alguien quiere hablar. Yo lo que más disfruto de mi trabajo es justamente esto, de relacionar. Cuando veo algo de mi trabajo y tal situación y le empiezo a relacionar con la palabra y digo, wow. Lo que más me gustó de estudiar psicología fue eso, cuando me estaban enseñando todo y decía, esta teoría que me están enseñando se demoró tanta cantidad de tiempo y se esforzaron tanto por hacer esta teoría y resulta que la palabra estaba escrita hace tanta cantidad de años, mucho antes, y ahí estaba, y ahora ustedes vienen a decir lo mismo, es como que eso me ayudaba mucho, me daba alegría. Ahí tenemos a una persona que puso a Elías arrancando de César Babel. Muy bien. Ahí tenemos una, más o menos, ¿a qué puede ser? Bueno, yo les quiero compartir algunos versículos para ir terminando este taller. Uno de ellos se encuentra en Mateo 6, 24, 6, capítulo 6, perdón, versículo 25 al 34. En este pasaje bíblico se habla muy bien sobre la ansiedad, el remedio para la preocupación, donde habla que no nos debemos afanar por nuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, o por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Cuando nos sintamos ansiosos también podemos recurrir a esto. Nosotros como cristianos tenemos algo que es más valioso que todo lo que pueda existir aquí en la tierra. Y en él también tenemos que sustentarnos. Tenemos que también apoyarnos en lo que dice la ciencia, los estudios. Pero también tenemos a Dios y por eso quise terminar esto con un poco reflexionando con esto. En este versículo, por ejemplo, en el versículo 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Ahí está hablando precisamente de la ansiedad que podemos tener de qué vamos a hacer después, cómo lo voy a hacer, que no sé cómo va a pasar esto,
y qué va a pasar primero y segundo, y si esto, y si pasa esto otro. No. Dios nos dice que no debemos afanarnos por el día de mañana. Es muy hermoso este pasaje. Y también hay otro versículo que se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, que dice: por nada estés afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer nuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Es muy hermoso este versículo y nos habla justamente de la ansiedad, que no estemos afanosos, que no estemos ansiosos, que no estemos preocupados, sino que mediante la oración y súplica, a través de acción de gracias, sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Es importante que entreguemos, ¿cierto?, la carga, la preocupación de lo que sentimos. No hay nadie que esté tan dispuesto a escuchar nuestros problemas, nuestros sentimientos, nuestras preocupaciones como Dios. Y tenemos que entregar en Él las cargas. ¿O qué dijo Jesús? Jesús dijo: venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Entonces, tenemos que entregar. O también en otra parte dice: echando sobre mí toda vuestra ansiedad. Hay muchos versículos que nos van a decir esto. Y cuando nosotros hayamos entregado a Dios nuestras preocupaciones, nuestra ansiedad, todo, dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Ahora, también existen algunos versículos aludientes al tema de la depresión. Y hay uno que me gusta mucho, quiero compartirlo con ustedes, que se encuentra en Proverbios 17, capítulo 22, y dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Habían escuchado este versículo? Este versículo es muy hermoso y aludiente mucho al tema de la depresión, porque cuando dice aquí: el espíritu triste seca los huesos, eso es lo que hace la depresión. El hecho que diga seca los huesos, ¿a qué está aludiendo? A la muerte. La tristeza viene a hacer eso en nosotros. Pero Dios, como es tan maravilloso, Él nos muestra el problema, pero también nos muestra la salida al tiro. Nos da el tiro a la puerta y nos dice cuál es la solución. Dice: el corazón alegre constituye buen remedio. Tiene que haber en nosotros esa capacidad de buen humor. Tiene que haber en nosotros eso de estar siempre gozosos, de ser optimistas. Es fundamental para poder vivir bien, para tener una adecuada salud, un bienestar. ¿Saben ustedes que esto del optimismo está muy estudiado por la psicología? Hay una película que es bien antigua que se llama Patch Adams, no sé si alguien la ha visto, de un doctor que atendía a niños que sufrían cáncer, donde trabajaba Robbie Williams, y no sé si alguien la ha visto, pero esta película, ese doctor se vestía de payaso y le hacía broma a los niños y cosas, preparaba para ellos cosas, y empezaron a ver que estos niños empezaron a tener mejorías en su enfermedad. Entonces ahí empezaron a estudiar esto, porque esto está basado en algo real. Esa película es basada en una historia real. Entonces, el humor es un buen remedio. Imagínense, la ciencia lo comprueba no hace tanto tiempo, y en la Biblia ya estaba escrito hace muchos millones de años atrás, o miles de años atrás, perdón. Entonces, tenemos esto, que debemos aprender a hacer, a estar gozosos siempre, como Dios nos dice a nosotros. Y también nuestros pensamientos, también examinarlo todo y retener lo bueno. También es importante.
como le decía yo, ser consciente de cómo estamos pensando. ¿Estamos siendo optimistas? ¿Somos pesimistas o somos optimistas? Y si nosotros tenemos a un Dios tan grande, ¿por qué somos pesimistas? Esa sería una gran pregunta. Es como, ¿por qué te abates, alma mía, si todavía puedo alabarle? Si todavía puedo cantar a Dios. Si todavía puedo orarle. Si Él no me ha dejado, si Él todavía está. Entonces, tenemos nosotros algo muy valioso, algo muy precioso. Tenemos que estar ahí, cercanos a nuestro Dios nomás, que Él será con nosotros. Ya estamos terminando este taller. Y lo último que quería comentarles es lo siguiente. La parte emocional de las personas nos afecta en todo. Y esa es la parte que siempre el enemigo va a querer afectar en nosotros. El enemigo siempre te va a querer ver fracasado, rendido, de tus propios sueños, en la tristeza, en desesperanza. Pero Dios siempre va a querer de nosotros todo lo contrario. Él nos quiere ver felices, Él nos quiere ver prosperados, bendecidos, que nos sintamos victoriosos, que estemos contentos. Porque en cada cosa que Dios hace en tu vida, lo primero que hace es sustentar tu parte emocional. Pensemos en ese varón que, por ejemplo, ese leproso que se acercó. Cuando vio que Jesús venía en el camino, él fue y se acercó. Y le pidió a Jesús que primero que hizo. Jesús lo primero que hizo fue tocarlo. Mientras que todo el mundo se alejaba, se arrancaban de una persona, lo último que harían sería tocarlo. Jesús por sobre todo le dijo, ¿quieres sanarme? Sí quiero, lo tocó. Porque para Dios es muy importante sustentar. Lo primero que Él sustenta de nosotros es la parte emocional. Porque cada vez que Él nos habla, ¿qué es lo primero que nos dice cuando Él nos habla? Él nos dice que nos ama o no. Lo primero, antes que cualquier otra cosa, a veces uno está esperando que Dios lo reproche a uno, que le diga por qué no has orado, por qué eres porfiado, por qué eres desobediente. Y Dios lo primero que te dice, hijo, quiero que sepas que yo te amo. Y sustenta esa parte emocional nuestra. Dios está preocupada de esa parte emocional, de usted y de mí. Y el enemigo también está preocupado de esta parte, porque sabe que él coloca un puro pensamiento y nos echa abajo todo lo que nosotros somos. Y todo el propósito que Dios tiene con nosotros. Por eso es importante que nosotros nos cuidemos y valoremos este aspecto también, porque somos seres íntegros. Nos formamos de un lado de parte física, pero también tenemos una parte de racional de pensamiento y también de emociones de nuestro corazón. Por eso Dios nos dijo, me amarán. ¿Me amarás con qué? Con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. ¿Se dan cuenta? Dios nos puso con todo. Porque nosotros somos seres así, íntegros también, formados por esta dimensión y tenemos que cuidarla. Así que con estas palabras terminar y que Dios bendiga a cada uno de los que se ha presentado y de el tiempo que han dedicado para este espacio. Gracias a todos los que han participado, a los que han dado sus opiniones y espero que pueda ser de bendición para sus vidas. Así que ahí cedo la palabra a alguna de los hermanos
del directorio para ir terminando. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Nayaret. Yo llegué más tardecito, pero me mandaron a mí en esta hora a poder cerrar esta parte del taller. Queremos también como directorio agradecer a nuestra hermana Nayaret por el tiempo que ella ha invertido en hacer este material, por compartir también sus conocimientos, porque quizás después de este taller lo van a ver otras personas más cuando lo subamos a YouTube, y que pueda ser compartido cuando tengamos alguna necesidad, se nos haya olvidado algo, podamos ver aquí, ¿cierto? Y le agradecemos por el tiempo que ella ha invertido en este trabajo, está trabajando para la obra de Cristo. Y sus conocimientos nos ayudan a todos a crecer, ¿ya? Esto es lo más importante, lo más hermoso que encontramos nosotros en la palabra, es que en Efesios 4 dice que todos los miembros del cuerpo, ¿cierto?, constituyen este cuerpo de Cristo, y que todos tienen algo que entregar, y que ese algo que entregan nos hace crecer a todos. Necesitamos de que cada participante del cuerpo de Cristo entregue lo que Dios le ha dado para que crezcamos juntos, dice, para que crezcamos en amor. Así que el Señor bendiga a nuestra hermana Nayaret por este estudio. Yo me conecté más tarde, pero ha estado muy, muy hermoso. También ahí llega un comentario de nuestra hermana Keila. Y nosotros como directorio, hermanos, también nos preocupamos pensamos en este taller porque creemos que es importante, no solo por la pandemia, sino que porque de repente hemos catalogado mal estas áreas, y son muy importantes para que nosotros estemos bien. Tenemos que lograr ser empáticos con el resto también, ¿cierto? Porque de repente nos cerramos en la mente, hay personas que creen que un cristiano no puede pasar por esto, y a veces hay que ser más empáticos con nuestros hermanos, con las personas que constituyen nuestras congregaciones, que están pasando por un mal momento y nosotros no lo sabemos. En vez de decirle, no, ese es un espíritu, hay algo mal en ti, oremos, seamos más empáticos, ayudémosle a sacar una sonrisa, ¿cierto? A ayudarnos todos juntos, y el Señor también así se regocija cuando nosotros estamos en unidad. Así que el Señor les bendiga a todos los participantes. Voy a pedirle no sé si nuestra hermana Ninette puede encender su micrófono para hacer una oración, para ya despedirnos. Y con eso estaríamos cerrando este taller. Agradecer a todos los participantes. Amén. Espérame un poquitito. Ya. Vamos entonces a, bueno, en primer lugar, darle gracias, ¿cierto?, a nuestra hermana. Muy hermoso el taller de hoy. Muy cierto, provechoso para nuestras vidas. Amén. Y vamos entonces a darle gracias al Señor por este taller. Padre Celestial, te agradecemos, mi amado Salvador, por el amor y la misericordia que usted ha tenido hacia nuestras vidas, Señor, día a día. Hemos visto, Señor, que su misericordia se renuevan para nuestras vidas. Padre Celestial, te agradecemos en esta hora por nuestra hermana Nayaret, Señor, que ha dado este taller, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor amado, porque usted cada día se preocupa por nosotros y estás, Padre Celestial, con cada uno de nosotros. Ayúdanos cada día, Señor, fortalécenos, anímanos a poder seguir adelante, a poder seguir confiando cada día más en ti, Señor, y poder, Padre Celestial, entregar todas nuestras cargas, Señor, nuestras ansiedades, Padre Celestial, que usted, Dios amado, se las pueda llevar, Señor, y nos pueda, Señor, llenar de tu paz, de tu tranquilidad, Señor, en estos tiempos tan difíciles. Padre Celestial, bendecimos grandemente a nuestra hermana, Señor. Bendecimos de igual manera al directorio, Padre Celestial, que están, Dios eterno, trabajando en estas áreas. Gracias, Señor amado, y te pedimos esa bendición en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermana Ninette. Bendiciones para todos. Si pudieran, delante no quise compartir el versículo, pero a mí me encanta, 1 de Pedro 5:7, ese que dice, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El Señor cuida tanto de ti
cuida tanto de mí que Él te dice, yo te llevo a tus ansiedades, no las lleves tú, yo quiero llevarlas, porque Él cuida de nosotros, así que el Señor les bendiga, llévense estas cosas en su corazón y nos vemos en un próximo taller. Chao, chao, hermanos. Chao. Chao, que el Señor le bendiga. Gracias, hermana Nayare. Bendiciones. Bendiciones. Chao, chao. Chao, chao.